Vamos a pasar a la siguiente, que es la moción presentada por el Grupo Municipal de Ganemos para instar al Gobierno del Estado español a denunciar el asalto israelí al barco civil Zaitouna de mujeres rumbo a Gaza, el bloqueo israelí en la Franja de Gaza y reconocer incondicionalmente el Estado palestino. Pero no hay aquí ninguno de los proponentes. Tiene la palabra el señor Muñoz ahora cuanto se prepare. Bueno, pues buenos días. Disculpad que nos hemos entretenido con unos ciudadanos en el descanso. Para ser sinceros. Como todos ustedes saben, el pasado miércoles 5 de octubre, la Armada israelí volvió a actuar con total impunidad y en contra de toda la legalidad internacional, asaltando un barco civil que navegaba rumbo a Gaza en aguas internacionales del mar Mediterráneo. La Asamblea General de Naciones Unidas otorgó a Palestina en 2013 el Estatuto de Estado observador, no miembro de Naciones Unidas. El Gobierno de Suecia se unió a los 134 países que ya reconocían el Estado de Palestina, fruto de la decisión del Gobierno sueco. Numerosos parlamentos de Estados miembros de la Unión Europea instaron a sus gobiernos respectivos a reconocer a Palestina como Estado, reconocimiento al que se adhirió el Vaticano en el 2015. 2 años después, la situación de la zona ha empeorado tanto en Jerusalén recientemente como en Gaza, sobre todo a raíz de la operación Margen Protector, que dejó un elevado número de víctimas, 2.143 palestinos, el 70% de ellos civiles, y 71 israelíes muertos, 5 civiles, y destrozos en estructuras que se calculan en torno a 75.000 personas hoy continúan sin hogar. La persistencia de la ocupación militar israelí de los territorios palestinos es una amenaza para la viabilidad de una solución de los dos Estados. Desde el 18 de noviembre de 2014 no ha habido ninguna conversación de paz entre las partes, pero sí se han multiplicado los asentamientos de colonos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Este, la confiscación de tierras en Cisjordania, los desplazamientos forzosos de poblaciones y las demoliciones punitivas de viviendas y de estructuras humanitarias, algunas de ellas financiadas por la Unión Europea y sus Estados miembros. La persistencia de la ocupación es contraria al derecho internacional y al derecho del pueblo palestino a construir un Estado propio. La ocupación se ha demostrado estructural. Su finalidad no es garantizar la seguridad de Israel, sino continuar una política de colonización de Jerusalén Este y Cisjordania, que hace imposible la creación de un Estado palestino viable. El reconocimiento del Estado de Palestina contribuirá a generar una igualdad jurídica entre las partes de cara a unas eventuales negociaciones de paz y permitirá afirmar el compromiso de nuestro país con la legalidad internacional y con la solución de dos Estados. El bloqueo israelí contra Gaza comenzó en 2006, tras el resultado de las elecciones democráticas en Palestina, si bien ya se habían producido con anterioridad cierres intermitentes. Israel lleva a cabo una estrategia de empobrecimiento planificado, con continuos ataques a las estructuras civiles, como el aeropuerto de Gaza, financiado por el Estado español, la tierra quemada alrededor del perímetro fronterizo, la esquilmación de acuíferos y el vertido de aguas no tratadas. El sector pesquero ha visto reducida la posibilidad de faenar hasta 6 millas. El campesinado ve impedido el acceso a sus tierras de cultivo en las zonas cercanas al muro. Todo ello conduce a varias organizaciones a retomar una nueva flotilla de la libertad, ya reconocida, por cierto, y homenajeada por el Ayuntamiento de Leganés, conocida como Mujeres rumbo a Gaza
para romper el bloqueo. Quiero decir que esta flotilla de mujeres era una flotilla pacífica, que no pensaba utilizar la violencia desde ningún punto de vista, todo lo contrario, iban allí para impedir la violencia y que querían transmitir un mensaje de paz fundamentalmente a las mujeres palestinas, también a los hombres y también a los niños que sufren una situación demasiado grave ya por demasiados años. Perdón. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Alonso. Tiene la palabra. Buenos días. Por supuesto, vamos a apoyar esta moción, como apoyamos la iniciativa de las mujeres rumbo a Gaza y como hemos apoyado todas las iniciativas de las flotillas de solidaridad con Gaza. Queremos mostrar también nuestra solidaridad con las personas que viven en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino, especialmente por las condiciones difíciles en las que tienen que vivir y la vulneración constante de derechos humanos que sufren. Y condenamos, por supuesto, el bloqueo que está sufriendo la población y que lo único que está haciendo es restringir derechos fundamentales, libertades e impedir unas condiciones de vida dignas para la población. Queremos denunciar la constante vulneración de derechos humanos por parte del Gobierno israelí y la vulneración de la legislación internacional que ha supuesto este nuevo abordaje a una flotilla de solidaridad, en este caso de mujeres rumbo a Gaza. Por supuesto, apoyamos el Estado palestino, apoyamos el reconocimiento del Estado palestino y también debemos denunciar la pasividad de la comunidad internacional. Israel actúa con total y absoluta impunidad y lo está haciendo con el apoyo de la mayoría de las potencias mundiales, especialmente Estados Unidos, pero también de la Unión Europea. Gracias. Señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Pues hacer pública mi condena a la situación del cierre de la Franja de Gaza, al asalto del velero Geitona y a la vulneración de los derechos humanos sobre el pueblo palestino. Muchas gracias. Posicionar mi voto a favor. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Bejarano. Gracias, presidente. Por supuesto, apoyar e instar a todos los concejales y concejalas de este ayuntamiento a que aprobemos y apoyemos por unanimidad esta iniciativa. La verdad es que en un momento donde parece que vence la insolidaridad y también vence el belicismo, los que defendemos que otro mundo es posible, deberíamos de utilizar todo lo que esté en nuestra mano, toda nuestra militancia en organizaciones sociales, nuestra posición en instituciones como esta, el Ayuntamiento de Leganés, para defender la solidaridad y defender otro arreglo en cuanto a las controversias internacionales, como son, por supuesto, arreglos pacíficos, en definitiva, defender cada día los derechos humanos y, por supuesto, creer y defender el derecho internacional. Una vez más, y no es la primera vez, hablamos en esta Cámara de un Estado como es el Estado de Israel, como en todos sus años de existencia se ha caracterizado por incumplir las resoluciones, incumplir sistemáticamente las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin que este primer mundo o estas democracias occidentales hayan plantado cara a esta situación, a esta forma de actuar de Israel. Por lo tanto, merece la pena y procede esta iniciativa para que sea apoyada con la suficiente, decía al principio, si fuera posible, por unanimidad desde una institución tan importante como el Ayuntamiento de Leganés. Como bien se decía, la Armada israelí, una vez más, ha vuelto a actuar con total impunidad y contra toda legalidad internacional, asaltando un barco civil que navegaba hacia Gaza en aguas internacionales del Mediterráneo. Hay que recordar, concejales y concejalas, que los casi 2 millones de habitantes de Gaza permanecen bloqueados y sin libertad de movimientos desde el año 2007, cuando hubo un movimiento para poner fin a esa situación de libertad que se estaba llevando a cabo
en ese lugar. Desde entonces el territorio ha vivido 3 guerras con Israel. La última duró 50 días, como saben ustedes, como recuerdan, en el verano de 2014 se cobró 2.200 muertos, que se dice pronto, palestinos y palestinas, con la destrucción de 18.000 viviendas en 50 días en el Estado de Palestina. Por lo tanto, por supuesto, apoyar esta iniciativa y que sirva también para mostrar la solidaridad con el pueblo palestino desde el Ayuntamiento de Leganés. Gracias, señor De Gea. Sí, nosotros, el ciudadano leganés, quiere hacer su posición de defensa de los principios de derecho internacional sobre la libre navegación, que impiden el abordaje de embarcaciones en aguas internacionales, así como se defiende el derecho a las personas que a bordo se encontraban en el momento del asalto. Pero, por otro lado, entendemos que el porcentaje mayor del cuerpo de la moción corresponde a ser gestionado en un ámbito político que nos excede dentro de este ayuntamiento. Por lo anterior puesto, nosotros apoyamos el primer punto, apartado primero y apartado tercero del mismo punto. El segundo punto y la abstención en el resto de puntos a entender que el ámbito de ejecución y legislación no es el propio del Ayuntamiento de Leganés. E indudablemente estamos en contra de los bloqueos antinatura, pero este no es el ámbito del debate. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Recuenco. Gracias. Buenos días a todos. Señor Muñoz, creo que hoy tendremos mociones más interesantes desde el punto de vista local, pero sabe usted que nosotros no rechazamos debates de cuestiones más allá de la M40 porque creo que también son importantes y nos afectan de una manera indirecta. Quisiera centrar la posición del Grupo Municipal Popular, del Partido Popular, antes de entrar en el fondo de la cuestión, más que nada para que no nos arrinconen ideológicamente, porque parece que en debates como este, donde prima el interés partidista de los proponentes, o eres pro-palestino o amas al Estado de Israel. La proposición encierra un discurso simple, maniqueo de etiquetas y consignas fáciles, donde parece que el único propósito no es ofrecer soluciones conducentes a la paz, sino constituir bandos de buenos y malos. El artículo 97 de la Constitución española expresa que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Así pues, queda claro que no le corresponde al Ayuntamiento de Leganés tratar esta cuestión. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España advierte en su página web que se desaconseja totalmente viajar en cualquier embarcación con destino a Gaza. Tratar de entrar en Gaza por mar es extremadamente peligroso para la vida y la integridad física de los participantes en este tipo de iniciativas. Se aconseja encarecidamente que el envío de la ayuda humanitaria se realice siguiendo los cauces establecidos. El día 29 de noviembre del 2012, España, gobernada por el Partido Popular, votó favorablemente el ingreso de Palestina como Estado observador no miembro de Naciones Unidas y antes también habíamos apoyado la presencia de Palestina en su condición de Estado en la UNESCO. El 18 de noviembre del 2014 se aprobó por casi unanimidad en el Congreso de los Diputados y votaron a favor los grupos de Izquierda Unida, Esquerra, Bloque Nacionalista Gallego, con los que ustedes comparten numerosos planteamientos y posiciones, la siguiente proposición no de ley. 1. Impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado sujeto de derecho internacional, reafirmando la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina. Este reconocimiento debe ser consecuencia de un proceso de negociación entre las partes que garantice la paz y la seguridad para ambas, el respeto a los derechos de los ciudadanos y la estabilidad regional. 2. Promover de manera coordinada en el seno de la Unión Europea dicho reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano, en el marco de una solución definitiva y global al proceso de paz en Oriente Próximo, basada en la creación de dos Estados, el israelí y el palestino, coexistiendo en paz, seguridad y prosperidad. 3. Buscar en cualquier actuación en este sentido una acción coordinada en concierto con la comunidad internacional y, en particular, con la Unión Europea, teniendo plenamente en cuenta las legítimas preocupaciones, intereses y aspiraciones del Estado de Israel. 4. Hacer valer la pertenencia de España al Consejo de Seguridad para propiciar dicha solución justa y duradera. En el ámbito de la política europea, con la cual conviene recordar y tener presente que la política exterior española debe ser coherente y leal, se han fijado las siguientes posiciones.
El Parlamento Europeo, en su resolución de 17 de diciembre del 2014 sobre el reconocimiento del Estado palestino, indica explícitamente el apoyo a la solución de dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y la capitalidad de Jerusalén con convivencia en paz y seguridad entre ambos Estados. El Consejo de la Unión Europea, en relación con el proceso de paz en Oriente Próximo, vuelve a indicar expresamente el 18 de enero del 2016 que la Unión Europea está unida en su compromiso de llegar a una solución de dos Estados. En base a lo expuesto, hasta el momento, es de extraordinaria relevancia destacar que aprobar la proposición del Grupo Municipal Leganemos significaría ir en contra de la posición consensuada dentro de la Unión Europea, y no quisiéramos pensar que opinan ustedes que los países de la Unión Europea son menos democráticos o peor intencionados que ustedes, los proponentes, por no compartir su punto de vista sobre el reconocimiento unilateral e incondicional del Estado palestino. Conviene dejar claro que todos estamos a favor de la paz y el respeto de los derechos humanos y reafirmar la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina, tal como sus socios ideológicos han entendido de Izquierda Unida y Esquerra, votaron en el Congreso de los Diputados. La meta es la paz y a tal fin estamos trabajando todos. La meta es la convivencia pacífica entre los dos Estados. Y si esa es la meta, el método es el acuerdo entre los dos. No debe haber unilateralidad en esto. El método es el acuerdo, no la imposición. El fin es la paz y el Partido Popular quiere que España y todas sus instituciones sean un instrumento para alcanzar dicho fin, en coordinación con la Unión Europea. El Gobierno de España, como no puede ser de otra manera, sigue siempre con interés y preocupación los acontecimientos en Gaza y hace llamamientos urgentes a todas las partes implicadas para que cesen sus enfrentamientos. Además de condenar la violencia y lamentar profundamente la existencia de víctimas, ha reclamado tanto el fin de los lanzamientos de cohetes sobre Israel como la necesidad de que este Estado muestre proporcionalidad y estricto respeto por el derecho internacional humanitario en sus operaciones militares para defender la seguridad de su población. De igual modo, se ha pronunciado la Unión Europea a través de las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores del 22 de julio del 2014, en cuya redacción final España ha tenido un papel activo, al objeto de conseguir un texto lo más claro y contundente posible. La política española en relación con Israel ha sido enormemente cauta desde enero del año 2001. Desde esa fecha no se ha autorizado la exportación definitiva de ningún armamento ni equipo que resultasen letales, salvo munición para pruebas. Señor Recuenco, tiene que ir terminando. Sí, enseguida. Tampoco se han autorizado exportaciones de equipos que pudiesen ser empleados como material antidisturbios por parte de las Fuerzas Armadas o de Seguridad de Israel. Por otra parte, cabe señalar que los territorios palestinos ocupan una posición prioritaria en los planes directores de la cooperación española. Actualmente hay 52 proyectos en ejecución por un valor de casi 31 millones de euros. En la Conferencia Internacional de Donantes, celebrada en El Cairo el pasado 12 de octubre del 14, España anunció el compromiso de destinar 36 millones de euros a los territorios palestinos durante el periodo 2014-2017. Del monto total, el 50% corresponderá a la Franja de Gaza, con el objetivo de apoyar el Plan de Reconstrucción de Gaza, presentado por la Autoridad Nacional Palestina. El nuevo marco de Asociación España-Palestina 2015-2017, aprobado por el Gobierno español y gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, tiene como principales objetivos la consolidación de los procesos democráticos y del Estado de Derecho, la promoción de oportunidades económicas para los más pobres, con especial atención a la agricultura como sector clave y al crecimiento económico sostenible y el impulso de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Señores de Leganemos, no pretendan arrogarse en exclusiva, en un alarde de sectarismo miope, la representación de la justicia y los buenos sentimientos. No olviden ustedes que todos, y digo todos, estamos a favor de la paz y del más riguroso respeto de los derechos humanos, y que el Gobierno de España dentro de la Unión Europea y en la ONU está trabajando para conseguir ese noble objetivo de paz que todos perseguimos. Por todo lo anteriormente expuesto, no se puede sino concluir que la proposición sometida a debate no solo no aporta soluciones, sino que desdibuja y enturbia la vía de una solución y de impulsarse generaría problemas. España, junto con los socios comunitarios, apoya las iniciativas diplomáticas tomadas conjuntamente por la Unión Europea, los participantes regionales y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo. Y esos son el camino y los ámbitos para abordar la cuestión. Y en esos es en los que el Partido Popular está. Gracias. ¿Más intervenciones?
Señor Delgado. Sí, muy brevemente. De la anterior intervención del señor del Partido Popular, no sé si va a votar a favor, en contra o se va a abstener. Me gustaría que lo pudiera aclarar en el segundo punto. Unión por Leganés va a votar a favor de esta moción en el espíritu, entiendo, de solidaridad con las mujeres asaltadas y en ese reconocimiento o esa condena expresa a la violencia que se haya podido ejercer. Ya saben también cuál es el posicionamiento que Unión por Leganés tenemos sobre estas cuestiones o este tipo de mociones, con todo nuestro respeto a que la presenten los grupos que lo consideren oportuno. Faltaría más, pero creemos que hay otros foros y otros lugares y que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés debería de centrarse en las cuestiones estrictamente municipales. Pero no vamos a arruinar tampoco el debate y por eso nuestro posicionamiento a favor de esta moción. Nada más, gracias. Gracias. Señora Atienza. Gracias, señor presidente. También una intervención breve, simplemente para posicionar el voto del Grupo Municipal Socialista, que será a favor de la moción. Gracias, señor Muñoz. Agradezco el tono de todas las intervenciones, incluida la del señor Recuenco. No deja de sorprenderme que el señor Recuenco diga que hay que traer mociones más provechosas para la ciudad cuando se han pasado la mitad de la legislatura. Sí, al comienzo. Cuando se ha tirado la mitad de la legislatura hablando de Venezuela, de Cuba y de no sé qué cuantitos. Entonces, muy bien. Nosotros pensamos, al contrario, que los derechos humanos no tienen ámbito de actuación y hay que defenderlos allá donde se esté presente. Allá donde haya injusticias, nos encontrarán a nosotros y a nosotras para combatirlas. Simplemente recordar una cosa, que esta moción o una similar ya fue aprobada en este ayuntamiento el día 31 de julio del 2014, en la que se denunciaban este tipo de cuestiones y que además hay un monumento en nuestra ciudad a los luchadores que representan la flotilla de la libertad. Espero el voto favorable porque, como decía el señor Delgado, no ha quedado claro cuál va a ser el sentido de su voto, aunque se puede intuir. Espero su voto a favor porque sé que usted no es mala persona y que defiende los derechos humanos. Gracias. Pues vamos a pasar a votar directamente, yo creo. ¿Sí? ¿Quién? Señor Bejarano. Entonces, venga, vamos a iniciar un momento. Vamos a iniciar un segundo turno de intervenciones. ¿Quién quiere la palabra? Señor Bejarano, en primer lugar, entonces. Sí, breve, presidente. Solamente dos cuestiones. En primer lugar, creo que no es la primera vez que lo dice el señor Delgado, también con todo el respeto. Yo creo que, al menos desde nuestro grupo, creemos que este es el ámbito. Este es uno de los ámbitos cuando hablamos de incumplimiento del derecho internacional, cuando hablamos de derechos humanos. El Pleno del Ayuntamiento de Leganés es ámbito para denunciar, hablar, debatir y aprobar resoluciones de este tipo. Por lo tanto, ahí tampoco estamos de acuerdo con su grupo municipal. Dicho esto, señor Recuenco, solamente decir que usted en su intervención ha dicho que todos trabajamos por la paz y los derechos humanos y decirle que no es cierto. No todo el mundo trabaja por la paz y los derechos humanos. Cuando hay cargos institucionales, no sabemos lo que van a hacer ustedes, supongo que lo sabremos ahora, que no son capaces de votar iniciativas de este tipo y denunciar claramente lo que ha ocurrido con la intercepción de este barco y otras que se han producido y con el ataque sistemático que lleva haciendo toda su historia el Estado de Israel con los palestinos y palestinas. Yo solamente decirle, señor Recuenco, que no se trata de estar con Israel o se trata de ser pro-palestino, no. Se trata de defender el derecho internacional, que no vale, que para unos estados sí y para otros no. Que se trata de eso, de que todos cumplamos el derecho internacional. Y precisamente el asunto de Israel es lo que ha hecho que la Organización de Naciones Unidas esté minusvalorada. Porque hay infinidad de resoluciones aprobados, como decía antes, en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad, que no se cumplen, que no se llevan a cabo, señor Recuenco. Por lo tanto, no se trata de estar con Israel, Palestina, se trata de defender el Estado de Israel. ¿Sabe usted, señor Recuenco, por qué los casi 2 millones de habitantes que decía antes de Gaza permanecen bloqueados y sin libertad desde el pasado año 2007? Porque hubo unas elecciones que, claro, el
el mundo occidental siempre respeta todos los procesos electorales que haya en cada Estado. Hubo un proceso electoral, unas elecciones legislativas palestinas que parece que no gustaron nada al Estado de Israel y a sus aliados. Y ese fue el origen del asalto y lo que ha ocurrido desde el 2007, incrementándose, como bien decía antes, en el 2014. 73 en esos 50 días, 73 israelíes, desgraciadamente, que siempre hay que condenar, frente a 2.200 muertos, asesinados, palestinos y palestinas. Por lo tanto, señor Recuenco, yo creo que de lo que se trata es de defender, repito, los derechos humanos y la defensa del derecho internacional. No se trata de estar con unos o con otros. El problema es que, curiosamente, siempre hay que defender, cuando estamos hablando del Estado de Israel y Palestina, siempre hay que defender al Estado palestino porque, curiosamente, son los que están los damnificados de esta controversia que, de momento, a día de hoy, desde el origen del Estado de Israel, pues no se resuelve pacíficamente, como estamos diciendo todas y todas, y es el Estado de Israel el que está imponiendo por la fuerza pues toda su actuación sobre un Estado que debería ser soberano, autónomo y con todos sus derechos, como es el Estado palestino. Gracias. Gracias, señor Recuenco. Sí, brevemente, solamente. Señor Muñoz, creo que ha quedado muy claro lo que le he dicho, que no vamos a debatir, o sea, no vamos a evitar el diálogo sobre cuestiones externas porque evidentemente nos afrontan de una manera indirecta. Lo que me sorprende es que le escucha a usted y escucha al señor Bejarano hablar de derechos humanos cuando vemos que en países que lo hemos traído aquí, lo hemos denunciado, están metiendo en la cárcel a sus propios compatriotas. Es que esa es la cruda realidad, que ustedes dicen una cosa y luego cuando estamos hablando de meter en la cárcel a compatriotas venezolanos, pues ustedes defienden los regímenes bolivarianos. Esa es la cruda realidad. El posicionamiento de voto, pues no lo he dicho, pero es claro. He dicho que si parece ser que hablan ustedes, tenemos que ser pro-palestinos. O si no, parece que estás amando al Estado de Israel. Pues mira, el Grupo Popular del Partido Popular, ni una cosa ni la otra. Abstención. Señor Muñoz, para cerrar un minuto como mucho, venga. Un minuto, venga, muy rápido. Vuelvo a agradecer el tono. La violación de derechos humanos no es una cuestión en exclusiva de Palestina. Aquí en nuestro propio Estado español también se violan los derechos humanos, como numerosos informes lo avalan. Usted sabe, porque pertenece al Gobierno que ejecuta estas cuestiones, cómo se ha impuesto la ley Mordaza en el Estado español, y usted además sabe que hay sindicalistas amenazados con entrar en la cárcel por defender sus puestos de trabajo. En todos los sitios se violan los derechos humanos, o en muchos sitios se violan los derechos humanos, pero este caso es especialmente sangrante, el caso de Palestina. No sé si usted es consciente, no sé si ha tenido la oportunidad de hablar con brigadistas que han ido allí a ver in situ lo que estaba pasando. No sé si usted sabe que los agricultores, cuando están cosechando su cosecha, son disparados por militares israelíes desde barcos. No sé si usted sabe que los pescadores que salen a faenar también son abordados sus barcos. Esto significa que no solo bombardean, no solo destruyen, sino que pretenden matarlos de hambre. Que los palestinos no tienen dinero y solo pueden comprar lo que les vende el Estado que les está machacando. No sé si usted se da cuenta de la desproporción del asunto. No creo que sea comparable con ninguno de los otros casos que usted trae a colación. En cualquier caso, allá donde haya una violación de los derechos humanos, nuestro grupo municipal estará condenándola, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Vamos a parar aquí en este punto. Continuamos a las 4:30.